¿Alguna pregunta para la doctora Mónica? Adelante, senador Mancera. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, Mónica Arcelia Mucho González. La felicito por su intervención, obviamente de reconocer también su trayectoria. Muchas Y yo gracias. le quisiera preguntar a usted, recientemente hubo alguna polémica en relación con la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral, dada esta autonomía que debe reflejar en todo momento y la función propia del Consejo de la Judicatura respecto del Tribunal Electoral. Es decir, simple y sencillamente, si cree usted que debiera de precisarse o con lo que tenemos ahora establecido en la Constitución no requiere de ninguna otra precisión para administración, vigilancia y disciplina en esta correlación de Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal. Por su respuesta, muchas gracias y desde ahora le deseo éxito, suerte y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Yo ¿Alguien le voy a más? hacer una pregunta también. Adelante, Xochitl. Sí, muchas gracias, Mónica. Muchas felicidades también. Celebro tu trayectoria y la verdad es que hay gente muy, muy capaz. Da gusto para este cargo. Yo básicamente preguntarte, ¿cómo deshacer este posible conflicto de interés? Entiendo que parte de la reforma que hicimos al Poder Judicial pues es para hacer un servicio profesional de carrera, la carrera judicial. Pero por otro lado, a lo largo del tiempo, pues vemos personas relacionadas al Poder Judicial donde está la sobrina, el sobrino, el tío, el hermano, el primo, y de verdad es de escándalo, en el sentido que es posible que en algunos casos haya méritos, pero en otros casos fue este mecanismo pues de acomodar a la familia. Y yo lo que decía es, imagínate que haya un secretario que haya elaborado una propuesta y luego la toque a revisarla al tío en el colegiado y luego pues resulta que es sobrino de un ministro de la Corte. ¿Cómo resolver este posible conflicto de interés que se pudiera dar dentro del Poder Judicial si a lo largo de la historia hemos visto pues muchísimos familiares integrados? Entonces, a ustedes les ha tocado, bueno, no ahorita, pues tratar de reubicar a los familiares en distintos circuitos, pero ¿crees que es suficiente o habría que hacer algo más para este tema? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, senador Joel. Sí, gracias. Felicitando al aspirante, la doctora Mónica Arcelia, por su participación inicial y quiero formularle una pregunta. En su opinión, ¿qué debe de hacer el órgano administrador de los tribunales para garantizar una justicia pronta y expedita, para que la sociedad tenga confianza en el Poder Judicial de la Federación y pueda acceder a la justicia? Por favor, agradezco su respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con el orden de las preguntas. Agradezco a los tres senadores sus inquietudes. Estamos ante la presencia de temas clave en esta fase trascendental en la que se encuentra el Poder Judicial de la Federación. Y como decía en mi intervención, pues la participación y la injerencia del Consejo de la Judicatura es trascendental. Nos preguntaba el senador Mancera nuestra opinión en relación a la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, la ventaja de la presencia de ustedes en esta interacción, que es una muestra de la coordinación interinstitucional y de la suma de la intervención de poderes distintos para la toma de decisiones, es muy importante.
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación goza de autonomía. Nos preguntaba el senador Mancera que sí, qué opinión nos genera distintos conflictos que se presentaron de manera reciente en un proceso previo y que fueron resueltos con un ejercicio pues realmente inédito de transparencia y también de respeto a la autonomía del Tribunal Electoral. Creo que sí hay áreas de oportunidad y que definitivamente es menester del Poder Legislativo hacer un estudio más profundo del análisis de este tipo de conflictos, pero creo que con absoluto respeto al marco legal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han resuelto de forma favorable. Y yo creo en este sentido que esta transición en la que nos encontramos demuestra que las herramientas garantes de la Constitución tienen como primer enfoque la protección de los derechos humanos y en un segundo definitivamente la delimitación del ámbito competencial de los poderes públicos en las diversas instancias. Estamos en el tema definitivamente de la autonomía y en este sentido, el fortalecimiento de un poder judicial autónomo, imparcial e independiente es muy importante. En este marco ya se ha pronunciado tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay casos muy específicos como el de Cantú contra Perú y el caso Apitz, Barbera y otros contra el Estado de Venezuela, en el que los tribunales ni las personas juzgadoras deben ser sometidas a ningún tipo de restricciones indebidas por institución alguna del Estado. Entonces, el marco jurídico de protección de la autonomía creo que sí tiene áreas de oportunidad y debe de ser fortalecido. El caso concreto del Poder Judicial Federal sí permite una intervención también de coordinación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, de modo que hay un ejercicio permanente de comunicación y de conciencia para la autorregulación interna y creo que este ejercicio se debe de ir fortaleciendo en aras también de hacer más fuerte la autonomía y de alguna manera transitar hacia un concepto que denominamos la resiliencia del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales en los países para hacerlos resistentes a cualquier tipo de injerencia de naturaleza externa. Entonces, esto abre, por supuesto, áreas de oportunidad en el fortalecimiento a cargo del marco normativo que es competencia del Poder Legislativo y en cuanto a las personas juzgadoras, pues definitivamente esto ya de alguna manera nos lleva a la necesidad de poner en práctica otras figuras y otros conceptos que ustedes como legisladores ya han incluido en esta reforma y que es toda la vertiente relacionada a la justicia abierta. La justicia abierta permite un espacio de participación mucho más amplio a la sociedad. Habla de técnicas, por supuesto, internas para la evaluación de las personas juzgadoras en un ejercicio de alineación estratégica y permite que haya más transparencia. Entonces, creo que estos son clave del ejercicio. Los tres temas se correlacionan. De alguna manera, esta era la pregunta del senador Mancera. La segunda pregunta de la senadora Xóchitl se refiere a la parte de cómo deshacer el conflicto de interés y cómo abordar estas técnicas para eliminar tanto el influyentismo como el nepotismo y cómo identificar si hay estas relaciones familiares que, pues como decíamos hace
un momento, en mi intervención tanto daño han causado a la institución, al Poder Judicial.